Bendiciones con todos. Tema 18. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Absalón se rebela contra su padre David. Y utilizamos 2 Samuel capítulo 15. Recordando un poco el video anterior, usted sabe cómo se van sumando las consecuencias. En el anterior, se venga Absalón de su hermano Amnón porque violó a su hermana Tamar. ¿Sí? En el video anterior vimos que Absalón es exiliado. 3 años con manipulación y todo se lo traen en los 2 años más, y en 5 años no ha podido ver a su padre hasta que con manipulaciones y todo ese tipo de cosas puede lograr ver a su padre el rey. Y aparentemente parece que se solucionan los conflictos, pero eso no es la realidad. Vamos a ver que hoy como Absalón se rebela contra su padre el rey David. Luego que el rey David volvió a recibir a Absalón en su presencia, podríamos esperar que la tensión entre ellos desaparecería. Lamentablemente no fue así. Dice el versículo 1 de 2 Samuel capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Ahora quiere el trono de su padre. La mención de carros y caballos no se refiere a un simple modo de transporte, sino que en la Biblia lo relaciona con instrumentos de guerra. Los carros eran carrozas de guerra y los caballos eran usados para tener una ventaja comparativa en las batallas. La ley de Dios explica explícitamente prohíbe a los reyes adquirir muchos caballos para ese propósito. Deuteronomio capítulo 17, versículo 16 dice: pero él no aumentará para sí caballos. La razón de esta limitación era para que el rey de Israel no ponga su confianza ni seguridad en la fuerza militar, sino en Dios, tal como lo escribió David en el Salmo 20, versículo 7. Escuche lo que dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Lejos de seguir el precepto bíblico, Absalón comenzó a formar un pequeño ejército privado para su servicio personal. No solo eso, sino que comenzó a intervenir también en el sistema de justicia. En tiempos bíblicos, el pueblo buscaba a los jueces en la puerta principal de las ciudades para que ellos les ayudaran a dirimir conflictos. En ocasiones, también el rey se presentaba en ese lugar de juicio para servir como juez. Sabiendo esto, Absalón se presentaba temprano en la mañana cerca de la puerta para captar la atención de la gente que venía por el camino hacia la ciudad en busca de un juicio por parte de las autoridades. Dice el versículo del 2 al 4 del 2 Samuel capítulo 15: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Absalón comenzó a promoverse a sí mismo.
menoscabando la autoridad de su padre David, el rey. Versículos 5 y 6 de 2 Samuel capítulo 15 dice: y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Esto sucedió a lo largo de 4 años. No fueron actos fortuitos, sino un plan elaborado de Absalón para usurpar el trono de su padre, el rey David. Plan de Absalón. Ante David, Absalón pretendía ser un buen hijo, pero la Biblia revela sus intenciones que no eran buenas. Versículos 7 y 8 de 2 Samuel capítulo 15 dice: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. La verdadera intención de Absalón sale pronto a la luz. Versículo 10 de 2 Samuel capítulo 15 dice: entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. David comenzó su reinado en Hebrón, y fue precisamente en ese lugar que Absalón escogió para usurpar el trono de su padre. Absalón no solo engañó a su padre David, sino que también a un grupo de 200 líderes de Jerusalén. En teoría, ellos querían haber sido invitados para presenciar el sacrificio que el príncipe haría en Hebrón como cumplimiento de su voto a Dios. Pero en realidad, Absalón quería dar la impresión ante todo Israel que él tenía a tantos líderes como sus aliados en la rebelión. Versículo 11 de 2 Samuel capítulo 15 dice: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Los invitados no sabían nada del plan de rebelión de Absalón, pero quien se estaba enterando y estaba apoyando a Absalón era un consejero de David llamado Ahitofel. Él era abuelo de Betsabé y seguramente estaba resentido contra David por el amorío que había tenido con su nieta. Miren lo que dice el versículo 12 del capítulo 2 de 2 Samuel capítulo 15. Mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Cuando creció el número de las personas que estaban apoyando a Absalón, le avisaron a David sobre la rebelión que estaba provocando su hijo. Versículo 13 de 2 Samuel capítulo 15 dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Ante tal amenaza, uno podría esperar que el rey reuniera su ejército y saliera a apagar la rebelión. Sin embargo, David reaccionó de una manera muy diferente. Versículo 14, 2 Samuel capítulo 15 dice: entonces David dijo a todos sus siervos que están con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros,
y hiera la ciudad a filo de espada. A primera vista podría parecer que David estaba huyendo por miedo, pero al final se hace evidente que el rey decidió salir de la ciudad para evitar una guerra civil y la muerte de muchos hermanos israelitas. Los aliados de David. Aunque muchos se aliaron con Absalón en su rebelión, muchos otros siguieron fieles al rey David. A. Siervos del rey. Los primeros que manifestaron su apoyo a David fue la gente cercana que le servía. Ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por él. Versículo 15 dice: y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. B. Toda su familia. Para evitar una confrontación con Absalón en Jerusalén, David decidió salirse de la ciudad acompañado de su familia y de sus siervos más fieles. En el palacio real solo quedaron unas concubinas para cuidar las cosas. Versículos 16 y 17 de 2 Samuel capítulo 15 dice: el rey entonces salió con toda la familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para guardarse la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. C. La guardia personal. Además de la familia y los siervos fieles, también se unieron a David unos grupos de origen filisteo que se convirtieron en la guardia personal de David. Versículo 18 de 2 Samuel capítulo 15 dice: y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Entre esos extranjeros fieles a David se encontraba Itai de Gat, que se unió a David cuando él dejó Gat, luego de la muerte de Saúl. Versículo 19 al 20 de 2 Samuel capítulo 15 dice: y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. El rey David instó a Itai a que se regresara a su casa, pero éste no lo hizo. El geteo se había convertido en un fiel siervo de David. Versículos 21 y 22 de 2 Samuel capítulo 15 dice: y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará tu siervo también. Entonces David dijo a Itai: ven, pues, y pasa. Y pasó Itai geteo y todos los hombres y toda la familia. D. Levitas. Los principales sacerdotes siguieron a David, llevando consigo el arca del pacto. Eso era clave, fundamental. Versículo 24 de 2 Samuel capítulo 15 dice: he aquí, también iba Sadok, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Cuando David vio que los levitas le seguían con el arca, él les pidió que le regresaran al tabernáculo de David, con la esperanza de que el Señor le permitiera regresar algún día. Versículos 25 y 26 de 2 Samuel capítulo 15 dice: pero dijo el rey a Sadok: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Otra razón por que David le despidió a los sacerdotes que se quedaran en Jerusalén es que para que
sirvieran como ojos, no solo para mantenerle informado de los acontecimientos, sino que también le transmitiesen alguna palabra profética del Señor. Versículo 27 al 29 de 2 Samuel capítulo 15 dice: Dijo además el rey al sacerdote Sadot: ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaaz tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadot y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. El resto del pueblo. Aunque algunos se aliaron con Absalón, la realidad es que todo el pueblo amaba al rey David. Versículo 23 de 2 Samuel capítulo 15 dice: Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey. Y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Ahora, la Biblia enseña la dirección que tomó David cuando salió de Jerusalén hacia el este, en dirección al desierto de Judá. Versículo 30 de 2 Samuel capítulo 15 dice: David subió la cuesta de los Olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Qué tristeza que su propio hijo lo persigue para robarle el trono. Mire las consecuencias del pecado. David, su familia y sus aliados salieron de Jerusalén en una posición de lamento. Traición del consejero. En el camino de salida informaron a David que su consejero de confianza, Ahitofel, lo había traicionado. Hasta ese momento, Ahitofel había sido un hombre muy sabio, pero se le hizo evidente que había perdido todo sentido de justicia al apoyar a Absalón en su rebelión, probablemente movido por el resentimiento a causa de Betsabé, su nieta. La reacción de David fue orar a Dios. Versículo 31 de 2 Samuel capítulo 15 dice: Y dieron aviso a David, diciendo: Ahitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David: Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Ahora, la misión para Husai. Al llegar a la cima del monte de los Olivos, David se detuvo para orar a Dios, y allí le alcanzó un amigo de David, quien le manifestó su lealtad. Versículo 32 de 2 Samuel capítulo 15 dice: Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai, arquita, que le salió al encuentro, rasgó sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Sin duda David estaba agradecido por la solidaridad de Husai y por su deseo de irse con él en el desierto. Sin embargo, David le dijo que prefería que no lo acompañara porque tenía una misión que encomendarle. Versículo 33 y 34 de 2 Samuel capítulo 15 dice: Y le dijo David: Si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. En los próximos capítulos veremos el efecto que logró tener la misión de Husai. Cuando Absalón llegó a Jerusalén, Husai estaba allí para recibirlo. Versículo 37 de 2 Samuel capítulo 15 dice: Y así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Mire, ya está en Jerusalén. También los sacerdotes fueron enviados por David de regreso a Jerusalén. En teoría, ellos servirían al nuevo rey.
pero en realidad iban a servir como informantes del rey David. Versículo 35-36 de 2 Samuel capítulo 15 dice: ¿no estarán allí conmigo los sacerdotes Sadok y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadok y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaaz y el de Sadok, Jonatán de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Mire cómo su hijo Absalón quiere quitarle el trono a su padre y ya llegó a la capital. Ya tiene prácticamente en sus manos el reino. Pero vamos a dejar allí porque continuamos en el siguiente video. Pero ¿qué les parece? Cómo los hijos pueden llegar a traicionar a sus padres, olvidando el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Seguramente Absalón no va a ser de larga vida en la tierra porque está deshonrando a su padre el rey. Pero ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Usted que la está escuchando. ¿No es cierto que mejor es venir al Señor Jesucristo, aceptarlo para hacer su voluntad y no la voluntad del mundo, no la voluntad de mi propio capricho? Vamos a ver que Absalón fracasa más adelante y muchos han fracasado por no venir a los pies de Cristo. Nosotros le presentamos la oración de fe que pedimos que la haga con todo su corazón. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Se convirtió en un hijo de Dios. Ahora, para sostenerse como tal, medite en la palabra todos los días. Busque obedecerla, busque aplicarla y también predicarla. Ore, cante alabanzas y le invitamos a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Maravillosa. Gracias porque tu palabra nos sigue enseñando, mi Dios. ¿Sí? Aún nos muestra los resultados del pecado que la familia de David se está desbaratando. Su hijo Absalón le está quitando el trono. Mira hasta dónde puede llegar la consecuencia del pecado, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos dé fuerzas para mantenernos fieles en todos los aspectos de la vida, Señor. Que tu Espíritu Santo haga germinar esta palabra y traer fruto en cada persona, mi Dios. Y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros. Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.